Hola amigos y amigas de la Bota de Goicoechea, continuamos con nuestra sección Rostros del Cantón y hoy contamos con la presencia de Raquel Sanabria Sánchez, una historia de resiliencia y de constancia. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá. Muchas gracias, buenas tardes, gusto mío, gracias por la invitación. Perfecto, Raquel, vamos a iniciar comentándole a a nuestros amigos, ¿verdad? Que sos licenciada en Derecho, que sos mamá de 2 hijos, ¿verdad? Y que vivís en Purral, en La Lupita. Así es. Es así, ¿cómo llegas a Purral? ¿Cómo llego yo a Purral? Bueno, historia muy larga. Llego porque decido casarme, ¿verdad? Entonces, a la hora de casarme, pues nos dieron para construirlos a los que fueron mis suegros en ese momento, ahora ex suegros, para que construyéramos. Entonces, llego a la comunidad De La Lupita. de La Lupita. Ok, y contanos quién es Raquel. Ajá. ¿Quién soy yo? Multifacética. Bueno, eso es una Bueno, característica de las de mujeres, las por lo general. mujeres, correcto. Bueno, yo primero que nada, pues soy felizmente madre de 2 varones de 25 y 20 años, ¿verdad? Sin embargo, bueno, también decido estudiar, solamente tener el sexto grado, yo decido estudiar, siempre tuve como esa actitud, ¿verdad? De querer lograr algo más y sobre todo pues mi motor eran pues mis hijos, mis muchachos. Sin embargo, yo sí me divorcio, ¿verdad? Ya tenía problemas en el hogar. Me divorcio y quedo solita con mis 2 hijos, siendo pues, niños pequeños. Entonces, los llevaba al kinder, escuela, y yo inicio a estudiar en el CONET de la UNED, que es el colegio, ajá, de la UNED. Yo empiezo a estudiar y empiezo pues a viajar y muchas veces pues me tocaba llevarme a mis hijos porque no tenía quien me los cuidara, ¿verdad? Llevármelos, alguna vez dejarlos solos en casa, pero pues mis profesores me decían, ¿verdad? Tráigalos y yo con los carritos y juguetitos y todo para tenerlos ahí calmaditos, sí. Contanos, ¿cómo son tus hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edades tienen? Si están estudiando, ¿verdad? Sí. Porque a mí me gustaría también que esta historia que vos nos vas a contar, ¿verdad? Que nos estás contando hoy, sirva para esas mamás que viven en Purral, que sabemos que el entorno es bastante complicado para nosotras como madres y también para nuestros hijos. Así Pero es. ¿cómo se logra sacar a nuestros hijos adelante en un entorno tan complejo? Correcto. Bueno, imagínense ustedes, como usted claramente lo ha dicho, un entorno complicado, conflictivo, un lugar marginado por la sociedad, ¿verdad? Sí, yo con mis 2 hijos ahí, bueno, el mayor se llama Gabriel y el menor se llama Denzel. El mayor actualmente estudia una ingeniería informática. El menor se me graduó hace probablemente como un mes de administración con el diplomado, perdón, y entrena desde los 11 años, es atleta de alto rendimiento, ¿verdad? El menor también tiene una historia que compartir, en algún momento sé que va a ser así, ¿verdad? Que él se los diga con sus propias palabras, su propia boca, pero pues sí, igual ambos han sido muy resilientes por ese mismo entorno. Yo pues empiezo a llevarlos al kinder, pues yo los llevaba, los traía, ¿verdad? E igualmente a la escuela, muy pendiente de ellos, con las compañías. Fui un freno de mano ¿verdad? Porque a veces los chiquillos, por la edad y por lo que escuchan, ¿verdad? Entonces ellos quieren como irse un caminito y uno está ahí para decirlo no, otra vez, encaminarlo para acá derechito, ¿verdad? Vos tenés una historia bastante, vamos a ver, no diría que ruda, ¿verdad? Pero es una historia de resiliencia, Totalmente. una historia de que el entorno no importa cuando uno quiere salir adelante, ¿verdad? Y nosotros con esta sección lo que queremos es eso, es entregarle a las personas información importante que los haga luchar por sus sueños, ¿verdad? De no quedarse limitados en que si vivimos en un barrio marginado, en que si vivimos en un entorno de drogas e inseguridad, tenemos que quedarnos con ese entorno. Contanos esa historia para que esa historia también sirva a esas mamás que están ahí para que puedan salir adelante. Bueno, primero que nada yo recuerdo que, bueno, yo solamente tenía el sexto grado, ¿verdad? La primaria concluida. Entonces yo recuerdo que ya teniendo yo al mayor y estando embarazada del menor, yo le decía,
Yo le hablaba a la pancita al bebé, yo le decía, mamá quiere estudiar, mamá no se va a quedar así, mami va a estudiar y los va a sacar adelante. Puesto que en ese momento, bueno, ya habían, ¿cómo le digo? Ya tenía un poco problemas, pues en el matrimonio, estaba casada y ya habían iniciado una serie de, pues, problemas. Entonces, bueno, yo lo tengo a él y todo, y yo siempre tenía eso en el corazón, es como una llamita que yo anhelaba, yo no sabía cómo porque dinero no tenía, apoyo cero, ni familiares, ni en ese momento, tal vez el que un poco, cuando estuve casada, fue el papá de mis hijos, ¿verdad? Que me dijo, me dio la información de dónde yo podría, pues, estudiar, ¿verdad? De que fue del CONED, de la UNED, pero yo con esa llamita que tenía ahí, yo en el 2009 matriculo 3 materias de séptimo, llevo a mis hijos, hicimos una filota ya en la UNED, ¿verdad? Y matriculo 3 materias de séptimo, y fue ahí el inicio para mí. Yo estaba, pero encantada de la vida, ¿verdad? Yo, y incluso solicité una beca FONAVE para ese entonces, ahora FONAVE no existe, pero pues sí, para poder yo tener pases y dejar. Entonces, hubo un asunto, como yo tenía años de no estudiar, entonces yo estaba como, coloquialmente estaba, pero en el aire, o sea, enrumbrada, como totalmente, dicen. O sea, afuera. Entonces yo lo que hice fue, buscaba ayuda de los mismos compañeros, tal vez de escuela de mis hijos, las profesoras, maestras de mis hijos, yo les preguntaba, y si había, como le digo, así algún chiquillo que más o menos sabía, entonces yo ahí andaba para que me ayudara con las tareas, ¿verdad? Igual en tutorías yo iba y los profesores muy anuentes, pero pues sí, o sea, costó mucho, me costó un montón ese paso, ese inicio, ¿verdad? Y pasé las 3 materias y yo no me lo creía. Matriculé las otras 3 y así fui y siempre buscando ayuda, porque si yo no entendía algo de mate, sobre todo, ¿verdad? Inglés, algo así, yo iba y con los maestros hay una que todavía hasta la fecha, la teacher me dice, Raquel, ¿usted se acuerda cuando usted venía a pedirme ayuda? Y ella me colaboraba con las tareas. Pero algo que me pasó, sí, al no tener apoyo familiar, fue que yo tenía que llevarme a mis hijos muchas veces porque eran menores de edad. Entonces yo con la atención, con mis hijos ahí, con un juguito, carrito, jugando, ¿verdad? Y haciendo exámenes. Pero mi deseo, mi anhelo era tanto mi fervor por superarme y seguir, que yo pues hacía eso, ¿verdad? Y tal vez ellos cansados porque ellos habían estado tal vez en el día en la escuela. Y así fue, y entonces vengo y me gradúo de noveno, que fue un gran logro, un logro enorme, ¿verdad? Mis hijos fueron a la graduación, yo con el título de noveno, yo me sentía invencible, poderosa, yo decía, wow. Claro. O sea, tengo el noveno. Después matriculé el 10º y me costó un montón, porque ya era, bueno, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Ya había una escalerita más, ya los chiquillos estaban un poquito más grandes, entonces me facilitaba un poco, ya no tenía mucho, como que ya, ¿verdad? Que estarlos llevando y eso, pero sí, muchas veces tal vez la situación económica, ¿verdad? Yo supe lo que es estar en clases llorando porque solo tenía los pases y con hambre, pero yo ahí estaba, me iba al baño, lloraba, me secaba la lágrima y me regresaba, ¿verdad? Después, bueno, salí porque me sentía ya como muy cansada, ya habían pasado años y yo lo que llevaba era como de 3 materias así. Me había cansado tal vez porque era mamá todo 24/7 y estar estudiando, entonces me salí. Sin embargo, como un año y algo, mis profesores me llaman, ya que regrese, le falta poco, y yo sí, pero ingresé a la escuela Tinoco de noche y no pude porque yo estaba hecha el sistema del CONED de la UNED. No pude a ese sistema que es el del MED para adultos, o sea, no pude, entonces me salí. Un día me topé a mi profesor de matemáticas, a uno de ellos, yo andaba en San José y me dice, ya, y Raquel, tanto tiempo, y me dice, ¿por qué usted no ha regresado al CONED si ya le falta poco? No, regrese, vea que ya le falta el cuarto, quinto. Entonces fue así como regreso al CONED, ¿verdad? Ya mis chiquillos un poquito más grandes. Regreso al CONED y ya ahí sí fue igual, siempre andaba buscando ayuda, quien me ayudara si yo no entendía, pagando, y ahí va, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que se me destapó el zapato. Y yo tenía que cruzar el Parque España, o sea, subir todo eso, lo del tren, y se me destapó el zapato. Entonces ahí me frené y me puse a llorar, y yo recuerdo haber visto al cielo. Yo lloré y yo le dije a Dios, ¿por qué? Porque a mí. O sea, ¿y por qué yo tengo que estudiar? Decía, yo me estaba cuestionando todo, porque ya me sentía cansada, ¿verdad? Mis hijos esperándome en casa y la situación económica, ¿verdad? Y con el zapato roto, yo, ¿y ahora cómo llego a la parada? Entonces me ataqué a llorar, yo recuerdo, ¿verdad? De noche, no sé, tal vez iban a ser las 10 de la noche, pero llegué ronqueando a la parada.
llegué renqueando la parada y situaciones así, ¿verdad? Se me iban presentando en el camino, como les digo, sí había buscado apoyo familiar, pero no lo tuve. Realmente no lo tuve. Era mis hijos y yo contra el mundo, como dicen. Y también todo eso igual me iba haciendo más fuerte. Tal vez yo no me daba cuenta, pero yo me estaba, o sea, yo me estaba formando, me estaba fortaleciendo, me estaba haciendo más fuerte. Yo recuerdo que yo pues, llegué a dormir en el suelo, ¿verdad? Yo llegué a dormir en el suelo con uno de mis hijos, el que hoy ha sido seleccionado nacional muchas veces, colecciona las medallas, ¿verdad? Pero íbamos a pasar esa situación y estar solita con ellos, ¿verdad? Dormir en el suelo, tal vez no tenían nada que comer, pero ahí estábamos los tres, sabiendo, confiando, pues con fe, viendo las cosas que no son como si fueran. Ahí estábamos los tres. Y entonces, bueno, seguí y me graduó, bueno, ajá, con el bachiller en secundaria, un logro que yo, o sea, todavía aún lo celebro porque yo o sea, lo que era como imposible verlo, o sea. Después de todo lo que habías pasado. Por todo lo que yo había pasado, o sea, era algo fuera, era un milagro, le llamo yo. Algo muy particular que a mí me pasó en la universidad era que mis compañeros, la mayoría, para no decir que todos, para empezar, la mayoría eran varones. Éramos 3 mujeres en ese momento y los demás varones. Entonces, y los profesores, bueno, solo tuve como una profesora o 2 mujeres, eran varones también, pero la mayoría oficiales de fuerza pública, OIJ, todo este asunto, ¿verdad? Entonces, yo bien, gracias, yo mamá, ama de casa. Entonces, yo recuerdo que, y cada vez que empezaba un nuevo curso, todos decían, ¿verdad? Yo soy así, yo, ama de casa. Una vez me frustré porque tuve compañeros que decían, o sea, solo le faltó decir, nada, soy la secretaria del presidente de la República, porque recuerdo que todos con puestos en el gobierno, ¿verdad? Todos. Y yo era como, yo recuerdo ese día, cuando después pagué el micrófono, me puse a llorar, porque me frustré, yo tenía años de ser ama de casa. Ese fervor que yo tenía de concluir, yo terminé el bachillerato en Derecho en pandemia, y el día que lo terminé, yo recuerdo que me tiré al suelo del corredor y yo no podía creer, soy bachiller en Derecho. Soy bachiller en Derecho, es que yo quería tener un megáfono y gritarle a toda la Alameda, al mundo entero, que yo estando aquí, ¿verdad? En una esquinita, pues, yo soy bachiller en Derecho, o sea, fue algo impresionante. Pero como yo no encontraba trabajo, no hubo manera que yo encontrara trabajo, yo recuerdo haber hablado con el rector de la universidad, yo me acerqué a él. Pero yo me acerqué de una forma particular, porque como estábamos pues en pandemia, le escribí por Messenger. Y entonces le comento mi situación, ¿verdad? Un poco por Messenger. Entonces él fue así, él no lo pensó 2 veces, o sea, él me dijo, tranquila, siga con su carrera, siga estudiando y cuando usted se incorpore al colegio de abogados, usted sigue cancelando, sigue pagando. Cuando él me dijo eso, y por Messenger, así informal, yo dije, pero, o sea, me dejó sin palabras. Yo deseaba tener al frente, pero no se podía, estábamos en pandemia. Entonces matriculé la primer cuatrimestre en licenciatura en Derecho. Así como me dijo el rector, o sea, yo vi como Dios me abrió las puertas, porque probablemente, yo digo que a veces dice, el universo lo escucha uno, y sí, porque era tanto mi fervor, mis ganas de que yo toqué puertas. Y si, como estábamos en pandemia, por meses, pues yo por meses, porque yo no tenía ni el número del rector ni nada, ¿verdad? Y entonces matriculé lo que fue toda la licenciatura, me la tiré en pandemia, perdón. Y me costó un montón, sí, me costó mucho. Casi me iba a quedar pelona, pero licenciada en Derecho se me empezó a caer el pelo. Entonces yo lloraba porque me frustraba porque me estaba quedando pelona. Sí. Y igual, y sin encontrar trabajo, entonces yo hacía lo que yo podía hacer para vender y yo cuidé chiquitos. Oh, wow. Por montón, yo cuidé chiquitos y a cuidar chiquitos me ayudaba un montón. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el querer es poder, definitivamente. La persona que se propone, o sea, puede haber nacido piso tierra, pero depende de ella si quiere quedarse ahí o salir adelante.
ya cuando yo estaba concluyendo lo que era la licenciatura, tuve la oportunidad de conocer a un abogado, perito judicial con muchos años de experiencia, desde igual en su área. Entonces tuve la oportunidad porque yo le hice una pregunta también respecto a lo del derecho, y entonces yo le comenté pues que yo estaba sin trabajo. Entonces yo, abogado que conocía, por ahí andaba tocando puertas y diciendo, un asistente, ya tengo tanto, yo no sé qué. Pero él me formó y me brinda la información, y yo voy y dejo una documentación a San José, a los tribunales de justicia, a la dirección ejecutiva del cuarto piso. No pasó que una semana cuando me estaba juramentando como ejecutora del Poder Judicial. Wow. Ya han pasado 2 años. Soy ejecutora del Poder Judicial de todo el país, ejecutora, juez, ejecutor, y cada nombramiento que tengo del Poder Judicial, cada vez que llego también, bueno, ha sido una experiencia laboral, me empodera, y como mujer. Muchas veces hay solamente varones, y trabajar a veces, ¿verdad? ¿Cómo es mujer? Pues, sí, pues, tal vez no me lo dicen, pero veo la cara, pero yo veo la cara, por supuesto, ¿verdad? Y yo, pues, con mucho gusto para salir. Bueno, realmente, Raquel, esta historia me ha impactado muchísimo, me ha calado como mamá, como mujer. Yo sé que esto no es un programa religioso, pero sí es importante, ¿verdad?, dar honor a quien honor merece. Así es. Y en la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor. Y usted, en la historia que nos ha... Vea, hasta que se me para la piel de gallina, no es mentira. En la historia que usted nos comenta, Dios siempre la proveyó de eso. Totalmente. Cada día, ¿verdad? Y quiero que nos cierres con un mensaje importante, porque hay mucha gente en Purral, hay mucha gente tal vez de lugares vulnerables, no solamente de este cantón, sino de otros cantones, que creen que por vivir en un distrito con alta vulnerabilidad social, porque viven con violencia intrafamiliar, porque tal vez no reciben palabras de afirmación de sus propios familiares, creen que no van a llegar a ser nadie, ¿verdad? Entonces yo quiero que nos des ese mensaje de cierre, ese mensaje de empoderamiento también a aquellas mamás, a aquellas mujeres que tienen ese sueño de estudiar. Claro que sí. No es cómo se empieza, es cómo se termina. Y no tiene, o sea, no tiene nada que ver el entorno, aún tus mismos, si progenitores, familiares, ¿verdad? Llámese hermanos, llámese cónyuges, llámese incluso los hijos. No, es quien Dios cree que es uno, ¿verdad? Es quien Él dice que es. Solo dice, no es un programa religioso. Sin embargo, la fe de cada uno, de que tenga, pues, o su religión, eso también ayuda, refuerza, ¿verdad? Un montón, para tener uno un enfoque, ¿verdad? Una visión, y decir, para allá voy. Pero no es imposible, o sea, el querer es poder. Y van a venir miles de obstáculos, económicos, personas que te van a decir, no, ¿para qué? Usted no sabe nada, usted es un idiota, usted es un gurú, usted no, ¿para qué? Ya soy mamá, los varones, ya usted es papá, es que, y usted trabaja ya todo el día. No, es que sí se puede. Es que es nada más de vencer. Se va a llorar, sí, muchas veces, se van a desvelar miles de veces, ¿verdad? Muchas veces, pero él siempre, o sea, siempre hay personas igual en el camino que nos motivan a salir adelante, pero el mayor motivador es usted mismo. Ahí en lo oscurito, donde usted está haciendo un examen, matriculando o cocinando, voy a ser yo misma, mi misma motivadora para seguir adelante, y se logra. Con esfuerzo y dedicación se logra, se lo digo yo. Sí. De verdad, muchísimas gracias por contar tu historia, por estar acá y por darnos ese mensaje, más allá creo que es un mensaje de superación y de motivación para otras personas. Totalmente, gracias a ustedes más bien por la invitación, y espero que no sea la última, de volver de nuevo, pues, a vernos, ¿verdad? Por acá. Claro que sí, muchas gracias.